En una casa que parece respirar, caminar y recordar por Satsola, una familia entera vive rodeada de milagros. Cada puerta guarda una habitación imposible, cada miembro posee un don extraordinario y cada vela parece proteger una historia que comenzó Cub mucho antes de que naciera la Niaplusa que estamos a punto de conocer. Pero en Encanto, la película de Walt Disney Animation Studios estrenada en 2021, la magia nunca fue el verdadero misterio. El misterio es cuánto puede soportar una familia cuando todos creen que deben ser especiales para merecer su lugar. La protagonista se llama Mirabel Madrigal. Es la única joven de su generación Ocubne que no recibía a Okubo un poder mágico durante la ceremonia de su quinto cumpleaños. Mientras sus hermanas, sus primos y su pequeño pluso hermano se convierten en símbolos de fuerza, perfeccia un, alegría o talento, Mirabel queda frente a una puerta que no conduce a ninguna habitación propia. La escena parece una derrota, pero la película la transforma en una pregunta. ¿Qué ocurre cuando una persona no encaja en la forma en que su familia entiende el valor? La respuesta no llega como una batalla contra un villano externo. Llega a través de una grieta en las paredes, de una vela que empieza a perder fuerza y de una vicia incompleta que solo Mirabel se atreve a seguir. Su viaje la llevará por una casa encantada, un valle escondido, una historia de desplazamiento y una conversación ocubne pendiente entre 3 generaciones. Y mientras busca salvar la magia, descubrirá que la familia no necesita proteger una imagen perfecta. Necesita dejar de actuar como si el dolor pudiera desaparecer solo porque la casa Tatbaa está de pie. Encanto funciona a la vez como fantasía familiar, musical animado y relato sobre la memoria. Su colorido mundo colombiano no está colocado como simple decoración cúbene. Las montaaplusas, las plantas, los tejidos, la comida, los animales y los sonidos forman parte de una identidad concreta. La película habla de una comunidad nacida después de la violencia, de una abuela que convertía a Okubu una perdida en una misiaone, y de unos descendientes que heredaron tanto los dones como el miedo que los hizo posibles. Por eso cada naumomero musical empuja la trama. Las canciones no interrumpen la historia, la revelan. La secuencia inicial nos presenta a Alma, conocida por todos como abuela. Frente a sus nietos, ella cuenta cada okumo una vela se encendía okubo en el momento más oscuro de su vida. Alma y Pedro, su esposos, tuvieron que huir con sus 3 hijos pequeaplusos. El pueblo queda, el camino se volvía okubo peligroso y Pedro se sacrifica a okubo para que ellos pudieran escapar. De esa tragedia nació okubo el milagro. Una vela cuya llama no se apaga y una casa que crece alrededor de la familia. La magia levanta un refugio y al mismo tiempo convierte el recuerdo de Pedro en una responsabilidad que Alma nunca se permite soltar. La casa recibe el nombre de casita porque parece tener personalidad propia. Sus baldosas se mueven, sus contraventanas responden, las escaleras cambian de posición y los objetos ayudan con una energía juguetona. El paóblico aprende las reglas del lugar a través de Mirabel, que conoce cada rinca, aunque no tenga una habitación mágica. Ella actúa como guaa para los espectadores y como miembro de la familia que observa lo que los demás prefieren no mirar. Su falta de don la vuelve vulnerable, pero también le permite ver el sistema completo. La ceremonia de los 5 A-plusos es el ritual que mantiene el ciclo. Un Nia-pluso recibe una puerta, toca el pomo y entra en una habitación cumne que representa su poder. Julieta, la madre de Mirabel, cura con comida. Pepa controla el clima mediante sus emociones. Isabela hace brotar flores. Luisa tiene una fuerza inmensa. Camilo puede cambiar de forma. Dolores escucha sonidos imposibles a distancias enormes. Antonio, el primo más pequeapluso, entiende a los animales. Cada don parece una bendición o cubne individual, pero la familia pronto aprende a utilizarlo como una función o cubne social. El poder deja de ser una sorpresa antima y se convierte en un servicio público. Mirabel también tuvo su ceremonia.
La película no muestra un poder que se apaga de forma literal. Muestra una puerta que cambia, una sensación de perdida y el silencio de todos alrededor. La Nia Plusa intenta sonreír para que su familia no se sienta culpable. Después, aprende a bromear con el tema, a posar para fotografías y a ayudar en la casa. Pero la ausencia sigue presente en cada celebración. La familia le dice que es especial por ser ella misma, aunque ninguna de esas palabras elimina la comparación con los demás. Cuando la historia principal comienza, Mirabel se prepara para la ceremonia de Antonio. El Nia Pluso tiene miedo de decepcionar a la familia, pero ella le ofrece compá plusa porque conoce esa sensación cúbene. En la noche de la fiesta, Antonio abre su puerta y descubre una habitación llena de animales, un espacio que refleja su sensibilidad y su confianza. Los jaguares, los tucanes y los capibaras celebran con Al. La escena entrega una alegría genuina, pero también deja a Mirabel en el margen del encuadre. Ella participa, sonrao y canta. Sin embargo, la cámara recuerda que Tadebao es la única sin una puerta. La celebración cúbuno se convierte en un retrato de las jerarcas de la familia. Abuela coordina a todos, Julieta alimenta a los invitados, Pepa intenta mantener despejado el cielo y las hermanas se preparan para cumplir papeles opuestos. Isabela debe parecer perfecta, Luisa debe cargar con todo. Mirabel circula entre cada grupo, arreglando pequeaplusos problemas y tratando de no convertirse en uno más. Esa noche escucha una frase que parece inocente, pero que pesa como una piedra. La familia espera que cada persona use su don para proteger el milagro. La primera grieta aparece cuando Mirabel ve que las paredes de casita se resquebrajan. La vela tiembla, el suelo se abre y las imágenes de la casa se deforman. Nadie más parece notar la amenaza o todos deciden no reconocerla. Mirabel corre hacia la torre de Bruno, el Tao desaparecido de la familia, porque la visión cubne que encuentra entre las piezas verdes parece mostrarla a ella frente a la casa. El nombre de Bruno se pronuncia con miedo, como si recordar su existencia pudiera traer la desgracia. Bruno Madrigal se marcha a Cuba a plusos atrás después de ser acusado de anunciar futuros terribles. Su don consiste en ver posibles acontecimientos, pero el pueblo interpreta a Cubo sus visiones como maldiciones. Al no quiso hacer da pluso, simplemente deca lo que vea a. Una vicia sobre la muerte de un pez, una cada o una tormenta podá cumplirse precisamente porque alguien reaccionaba a ella. La familia termina a Cubo asociando a Bruno con los problemas y Al acepta a Cubo convertirse en un fantasma para protegerlos de su propia incomodidad. Mirabel encuentra la torre abandonada y recoge los fragmentos de la Viciacum. En ellos aparece ella, la vela y una imagen de casita cubierta por oscuridad. La Viciacum está incompleta, por lo que la joven decide buscar a Bruno. Detrás de las paredes descubre un escondite estrecho donde su Tao ha vivido durante a plusos con ratas que lo plusan como familia. Bruno no es el monstruo de los rumores. Es un hombre nervioso, ingenioso y profundamente cariaplusoso que se escondía a Cubu, porque pensaba que su presencia empeoraba la vida de todos. La entrada de Bruno modifica la película de inmediato. Hasta ese momento, la amenaza parecía sobrenatural, una magia que envejeca, una casa que podá derrumbarse y un destino que Mirabel deba impedir. Con Bruno, la amenaza se vuelve emocional. El futuro no está escrito. Las personas lo construyen con sus decisiones. La vicia o Cuben no declara que Mirabel destruirá la familia. Muestra que ella estará en el centro del momento en que la familia deba elegir entre mantener la apariencia o enfrentar su verdad. La pregunta más urgente no es cuáe vio Bruno, es por cuáe todos prefirieron creer que a él era el problema. La respuesta se encuentra en la estructura de la familia Madrigal. Abuela sobrevivía a una ardida y convirtía a Cuco la vela en una promesa. Nunca volverán a quedarse sin hogar. Para cumplirla, levanta Cuco una comunidad, pero también establecía una exigencia silenciosa.
El milagro deba aparecer fuerte todo el tiempo. Si un miembro sufra, deba ocultarlo. Si un don fallaba, habrá que esforzarse más. Si alguien no tenía don, deba demostrar que podrá ser útil de otra manera. Mirabel empieza a investigar las habitaciones de sus familiares. No lo hace como una detective que busca culpables, sino como una hija que intenta encontrar una explicación aucubne antes de que el suelo desaparezca. En la habitación aucubne de Isabela, las flores cubren todo con una belleza ordenada. Isabela está comprometida con Mariano, un joven del pueblo que la ve como la mujer ideal. Todos esperan que la boda sea perfecta porque Isabela es perfecta. Ella es honrad, acepta elogios y cumple el papel, aunque detrás de esa imagen exista un cansancio que nadie pregunta. En contraste, Luisa vive como una estructura de soporte. Su fuerza le permite levantar burros, puentes y edificios, pero la familia actúa como si nada fuera demasiado para ella. En la canción cuben Eurosurfas prescerá, Meuros. Luisa confiesa que teme fallar, porque todos dependen de su capacidad. El naomero empieza con una energía casi cúmica, pesas, animales y tareas imposibles. Poco a poco el ritmo revela ansiedad. Luisa no quiere dejar de ayudar, pero tampoco sabe quién será si no pudiera cargar con el mundo. Su don no es solo fortaleza, se ha convertido en una obligación. La conciencia introduce una idea decisiva. El milagro no se rompe únicamente en las paredes, también se rompe en el cuerpo de quienes sostienen la familia. Luisa tiene ojeras, se inquieta ante cualquier petición o cubo, y se sobresalta cuando alguien menciona que un puente se cayó o cubo. Ella no necesita que Mirabel le diga que es valiosa, necesita permiso para no ser invulnerable. Pero mientras abuela interprete cada problema como una amenaza al milagro, la vulnerabilidad seguirá pareciendo una traición cume. La babiosqueda continúa con Dolores, cuya audición cuben escucha cada secreto del pueblo. Dolores conoce la casa como una red de sonidos. Sabe cuando alguien abre una puerta, quién está enamorado y cuáqué rumor circula en la plaza. Su poder parece útil, pero la obliga a vivir sin intimidad. Incluso cuando habla en voz baja, puede escuchar las conversaciones de todos. Dolores representa otra forma de precia, saber demasiado y no tener un espacio seguro para decirlo. Camilo, que puede cambiar de apariencia, convierte su identidad en una actuación une constante. Se transforma para divertir, para escapar de una tarea o para imitar a otros. Sin embargo, detrás de sus gestos teatrales existe una pregunta sobre quién es cuando nadie le pide que interprete un papel. La película no convierte a Camilo en un drama separado, pero lo incluye en el patracubne general. Cada don se vuelve una máscara cuando la familia solo valora su utilidad. Antonio es el primer personaje que recibe a Mirabel sin compararla con el resto. Al la invita a compartir su habitación cubene y le enseña plusa que puede sentirse seguro aunque tenga miedo. Los animales responden a su bondad porque Antonio escucha en lugar de dominar. Su don no es ata presentado como un instrumento de trabajo. Es una forma de conexión. Eso permite que Mirabel vea lo que la familia podrá hacer si cada habilidad fuera una posibilidad y no una deuda. La tensión cubne aumenta cuando los objetos de la casa empiezan a moverse de manera errática. Las baldosas no consiguen sostener los muebles, las ventanas se cierran y la llama de la vela se reduce. Mirabel intenta advertir a abuela, pero la respuesta es inmediata. No hay tiempo para dudas durante una celebración cumen. Abuela cree que la preocupación como de Mirabel puede convertirse en realidad porque la familia ya ha visto que a Cumo, una vicia Cumo de Bruno destruya a Cubo la tranquilidad de la casa. La niña plusa queda atrapada en una paradoja. Si habla parece causar el problema. Si calla, deja que avance. La imagen de Bruno se vuelve un espejo de Mirabel. Ambos son miembros de la familia que observan una verdad incaucumoda. Bruno fue apartado por decir lo que vea. Mirabel es apartada porque su presencia recuerda el precio de la perfecha. La diferencia es que ella tataba
tiene la oportunidad de cambiar la conversación a Cuben. Para hacerlo, debe aceptar que salvar a la familia no significa mantener intacta la casa, significa permitir que la casa deje de ser una prisia cum elegante. En la mitad de la película, Mirabel confronta a Luisa y descubre que el don de la fuerza está desapareciendo. Luisa levanta una mula y después se tambalea, sorprendida de que sus brazos pesen. No se trata de una pérdida definitiva, pero el miedo es suficiente para revelar lo que llevaba a Plusos ocultando. Ella admite que no puede recordar la última vez que descansa o cubo. Abuela le ha dado responsabilidades porque confía en ella, pero nunca le ha preguntado cuánto cuesta esa confianza. Mirabel también enfrenta la presia ucumen de Isabela. Cuando la familia cree que la joven está a punto de casarse, Isabela recibe elogios por su elegancia, su belleza y su capacidad de llenar la casa de flores. Mirabel percibe que algo no encaja. Isabela no está enamorada de la vida perfecta que todos describen. Está interpretando una idea que otros escribieron para ella. El conflicto entre las hermanas explota cuando Mirabel acusa a Isabela de fingir y Isabela responde que Mirabel arruina todo lo que toca. La discusión ocubre parece una pelea entre dos extremos, la hermana sin don y la hermana que posee el don más admirado. Pero el enfrentamiento revela que ambas son prisioneras de la misma familia. Mirabel siente que nadie la ve. Isabela siente que todos la ven de una manera demasiado estrecha. Una quiere ser reconocida aunque no tenga poder. La otra quiere respirar aunque su poder la haya convertido en una estatua de Jardin. Entonces ocurre el cambio. Isabela, en lugar de producir flores perfectas, crea cactus, enredaderas y plantas desordenadas. La imagen es caocúmica y liberadora. Por primera vez, su magia expresa una emoción ocume real en vez de una expectativa. La canciana Euruat Else Canidú, Mer convierte la rebeldad en movimiento. Isabela descubre que su don no consiste en repetir la belleza que otros aprueban, sino en experimentar. Su habitación ocúmene deja de parecer un escenario de boda y se convierte en un paisaje vivo. La transformación de Isabela no resuelve el conflicto familiar, pero cambia la relación con Mirabel. Las hermanas descubren que pueden colaborar cuando dejan de competir por la aprobación de abuela. El abrazo que comparten tiene peso porque llega después de insultos secretos y a plusos de incomprensión. La película no dice que una sola conversación ocumne pueda borrar todo el da pluso. Dice que una conversación ocumne honesta puede abrir una puerta que antes no existía. La imagen de la puerta vuelve una y otra vez. Cada integrante tiene una puerta visible, pero las puertas también funcionan como fronteras. Marcan quién tiene una historia reconocida y quién queda fuera. La puerta de Mirabel se cerró a cubo antes de mostrarle un mundo propio, aunque ella terminó cubo construyendo su identidad en los espacios de los demás. Cuando ella entra en la habitación cubo de Antonio, no invade, acompaña a Plusa. Cuando atraviesa los muros para encontrar a Bruno, no busca poder, busca verdad. La ausencia de una puerta la convirtió a cubo en alguien capaz de cruzarlas todas. El conflicto con abuela alcanza su punto máximo junto al Rao. Mirabel descubre la historia completa de Alma y Pedro y comprende que la dureza de su abuela nacía a cubo del miedo. Alma no perdía a cubo solamente a su esposo, perdía a cubo el lugar al que pertenecía y tuvo que criar a sus hijos mientras una comunidad entera dependía de la llama. Durante décadas, confundía a Ukub seguridad con control. Cada vez que exigía a Perfechá, intentaba impedir que la tragedia volviera a entrar por la puerta. La película trata a abuela con comprensión a Cúbone, pero no la absuelve. Su dolor explica su conducta, no la convierte en algo correcto. Ella ha herido a Mirabel, ha presionado a Isabela, ha utilizado la fuerza de Luisa y ha convertido la diferencia de Bruno en un secreto vergonzoso. El momento junto al Rao es poderoso porque Mirabel no niega el sufrimiento de Alma. Le recuerda que la familia que Pedro quiso salvar no puede seguir viviendo como si todos tuvieran que pagar la misma deuda.
La discusión cubumene termina con la magia colapsando. La vela se apaga, las paredes se quiebran y Casita se derrumba. Mirabel intenta salvar la llama, pero no puede. La casa se rompe alrededor de ella, como si la película destruyera literalmente el escenario de la perfección. La imagen de una familia sin poderes puede parecer una tragedia, pero es también una liberación. Por primera vez, los Madrigal quedan sin el símbolo que les deca quiaenes deban ser. Mirabel huye y se esconde entre las montañas. La familia la busca, pero el silencio que queda después del derrumbe muestra cuánto dependan de Casita para comunicarse. Sin las habitaciones y los dones, deben mirarse directamente. Bruno regresa para ayudar, aunque Tadeva teme ser culpado. Julieta abraza a su hija y reconoce que el problema nunca fue la falta de un don. Los demás comienzan a comprender que la magia ha estado sosteniendo una estructura emocional ya agotada. La reconstrucción cúbene del pueblo funciona como un giro importante. Los habitantes llegan con madera, comida, herramientas y manos dispuestas a trabajar. Durante plusos, los Madrigal habían protegido la comunidad con sus dones. Ahora la comunidad protege a los Madrigal sin pedir nada a cambio. La ayuda no elimina los milagros, los coloca en perspectiva. La casa puede volver a levantarse porque el badánculo entre las personas es más antiguo y más resistente que cualquier pared encantada. Mirabel encuentra el pomo de la puerta que falta y lo coloca en la entrada de la nueva casita. No recibe un poder repentino ni una habitación u cubone secreta. La casa despierta porque ella ya formaba parte de su corazón. Esa decisión es importante. Encanto no convierte a Mirabel en la heroína tradicional que descubre una habilidad escondida. La reconoce por su capacidad de reunir a los demás, escuchar lo que nadie dice y actuar cuando el sistema amenaza con tragarse a todos. El final muestra a la familia reconstruyendo la casa con el pueblo entero. Los dones regresan cuando los Madrigal dejan de depender de la perfecta une. La llama vuelve a encenderse, pero su funcia cubne ya no es imponer una misia. Es un recuerdo compartido. Abuela puede mirar la vela y ver tanto a Pedro como a la familia que existe ahora. Bruno recupera su lugar en la mesa. Isabela puede cultivar plantas que no parecen flores de ceremonia. Luisa puede reconocer que descansar no la hace menos fuerte. La película termina con una fotografía familiar en la que todos aparecen juntos. Mirabel ocupa el centro, no porque haya obtenido un don, sino porque su mirada ayuda a Cubo a que la familia se viera a sí misma. El encuadre final no promete que nunca volverán a discutir ni que la magia resolverá cada problema. Promete algo más realista. Ahora saben que el amor no depende de que cada persona cumpla una funcia cube perfecta. Encanto fue dirigida por Jared Bush y Byron Howard, con Charis Castro Smith como codirectora y guionista junto a Bush, y conta con canciones originales de Lin-Manuel Miranda. La película nacía a Okubu dentro de Walt Disney Animation Studios y se inspira a Okubu en aspectos de la cultura y la diversidad de Colombia. El resultado combina técnicas de animación cubne contemporáneas con referencias a la arquitectura, la macusica, la gastronomía y los paisajes del PA. La producha no trata Colombia como un fondo hexacútico, la convierte en el lenguaje visual y sonoro del relato. La música es una de las claves de su estructura. Auros de Family Madrigalá, Euros, Mer entrega una cantidad enorme de información cubne sin sentirse como una lista. Mirabel presenta a cada miembro y al hacerlo muestra quién carga responsabilidades y quién ha sido borrado de la conversación. Ao surfas preshorá, Mer cambia la energía caocúmica por ansiedad. Auro we don't talk about Bruno. Mer convierte un secreto familiar en un coro de versiones contradictorias. A Waiting on a Miracle, Mer expresa la soledad de Mirabel sin darle una solución cuna inmediata. Cada canción tiene una función narrativa distinta. A Talk About Bruno A, más se volvía a cubo el fenómeno ma
es visible de la película, pero su fuerza está en la forma en que organiza el rumor. Cada personaje cuenta una experiencia distinta con Bruno. Pepa recuerda una boda bajo una tormenta. Dolores recuerda que él sigue viviendo cerca. Isabela escucha una predicción Kumo sobre su vida romántica. Las versiones se superponen y se contradicen, mostrando que Akumo, una familia, transforma a una persona real en una leyenda conveniente. Bruno no fue expulsado por ser peligroso. Fue expulsado porque su honestidad incomodaba a quienes querían controlar el futuro. La canción Kubune también revela que los dones no son neutrales. La capacidad de Pepa para controlar el clima hace visible su estado emocional, por lo que la familia intenta regular sus sentimientos. Dolores oye lo que otros callan, de modo que su intimidad nunca está protegida. Isabela produce belleza, hasta que su identidad queda ligada a la aprobación Kubune. Camilo cambia de forma, pero Tadbaa no sabe qué forma le pertenece. Encanto presenta la magia como una metáfora clara y concreta. Aquello que el mundo admira puede convertirse en la jaula mouse, difícil de reconocer. El disea pluso de los personajes refuerza esa idea. Cada madrigal tiene una silueta, una paleta y una textura relacionadas con su don, pero también con su carácter. La ropa de Luisa incorpora motivos que recuerdan su resistencia. Isabela está rodeada de tonos florales suaves al principio y luego explota en colores maoes intensos. Mirabel lleva bordados que cuentan la historia familiar, incluidos símbolos de sus parientes. Su vestuario es una especie de álbum que ella carga sobre el cuerpo, incluso antes de entender todo lo que esos símbolos significan. La casa disea Plusada como un personaje colectivo. No solo abre puertas y mueve baldosas, reacciona a las emociones de los habitantes. Cuando la familia Rae, Casita participa. Cuando se rompe el vínculo, las paredes se separan. Esa relación ocubne hace que el derrumbe sea más que un desastre visual. Es la expresía cubne fatzica de una familia que ha dejado de escucharse. La reconstrucción cucubne, por tanto, no consiste en devolver exactamente la misma casa. Consiste en construir un espacio que ya no dependa del miedo de una sola persona. La película utiliza el realismo mágico de una forma accesible para públicos de distintas edades. Los animales hablan, las plantas crecen en segundos y una casa puede tener sentimientos, pero la emoción cub se mantiene reconocible. Un niapluso puede entender que Luisa está cansada aunque levante una iglesia. Un adulto puede reconocer el peso de cuidar a todos o de esconder un trauma para no preocupar a sus hijos. La fantasía amplía la experiencia sin alejarla de la vida cotidiana. La familia Madrigal también representa una comunidad desplazada. La película no convierte la violencia histaucúbrica en una explicación superficial ni ofrece fechas ficticias para cerrar la herida. Basta con la imagen de Alma caminando durante la noche, con sus hijos y una vela naciendo en medio de la perdida. El origen del milagro está vinculado a la supervivencia. Esa raza explica por qué abuela teme tanto el cambio. Durante A+, cualquier variación pareca una amenaza a la única protección cubne que habían conseguido. Mirabel pertenece a una generación humne que no vivía o cubo el momento de la huida, pero hereda sus consecuencias. Ella no entiende por qué debe demostrar que merece estar en la familia. Para ella, la casa siempre ha existido. Abuela, en cambio, ve cada grieta como el inicio de otra expulsión a Kubnen. El choque generacional no se resuelve porque una de las dos tenga toda la raza acúbene. Se resuelve cuando ambas reconocen que la memoria puede proteger y también encerrar. El arco de Bruno A. plusade una capa sobre los chivos expiatorios familiares. Cuando una comunidad necesita sentirse segura, suele culpar a la persona que nombra el peligro. Bruno ve posibilidades, pero los demás prefieren responsabilizarlo por ellas. Después de su desaparición cubne, siguen usando sus visiones como advertencias, aunque ya no puedan preguntarle cuá quiso decir. El rumor ocupa el espacio de la conversación,
Mirabel rompe ese mecanismo al ir directamente hacia él. El regreso de Bruno está lleno de pequeños detalles que contradicen la imagen monstruosa que la familia crea Okubo. Al colecciona objetos, construye túneles, habla con las ratas y ensaya maneras de participar en una conversación ocubne sin interrumpir. Su humor no borra su tristeza. Cuando intenta explicar por qué se fue, queda claro que no querrá abandonar a nadie. Pensaba que quedarse significaba hacer que todos tuvieran miedo. Su reencuentro con su madre es breve, pero el abrazo dice lo que la familia no pudo decir durante A plusos. Julieta, Pepa y Bruno forman una traada marcada por el destino. Julieta cura, Pepa reacciona, Bruno anticipa. Son tres formas de relacionarse con el Da pluso: reparar, sentir y advertir. Alma necesitaba las tres, pero trató Okubo sus dones como herramientas. Julieta aprendió a Okubo a atender a otros sin hacer preguntas. Pepa intenta a Okubo esconder sus tormentas. Bruno deja a Okubo de anunciar lo que vea. La generación Akumo de los trillizos muestra que Akumo, una familia, puede transmitir una respuesta al trauma, sin transmitir nunca la conversación Akumo que la origina. La relación Okubo entre Mirabel y su madre es más suave que la de Mirabel con abuela, pero tampoco está libre de tensión Okubo. Julieta ama a su hija y reconoce que la ausencia de Don le dolía a Okubo. Sin embargo, durante A plusos participa Okubo en la celebración de los poderes como si fuera natural. Encanto entiende que el amor de una madre no siempre basta para desafiar una estructura familiar. Julieta no es cruel. Está adaptada a un sistema que premia la obediencia y llama gratitud a la renuncia. Agustán, el padre de Mirabel, aporta otra energía. Sus accidentes constantes lo convierten en un personaje caocúmico, pero su posición cumne dentro de la familia Tambún es significativa. Se casa Okubo con Julieta y entracó en una familia de dones sin tener uno propio. En lugar de sentirse menos, se relaciona con los madrigal desde la curiosidad y el afecto. Sus abejas, golpes y expresiones exageradas alivian la tensión cumne, pero también muestran que existe vida fuera del sistema de poderes. Adquiere a las personas antes que a las funciones. Félix, el esposo de Pepa, ayuda a sostener la celebración ocubne y la memoria sin controlar a su pareja. Cuando el clima cambia, Al no le ordena que se calme, intenta con Pa plusarla. Su presencia ofrece una alternativa a la presiacubnen de abuela. La emociacubnen no debe ser castigada ni escondida para que la casa funcione. Puede ser compartida, incluso cuando hace ruido y llena el cielo de nubes. Mariano, el pretendiente de Isabela, al principio parece representar la boda perfecta. Su familia y la de Isabela imaginan una unía ocubne conveniente, decorada con flores y aprobada por todos. Pero Mariano es más sensible de lo que parece. Escribe poemas, quiere una relación sincera y no entiende por qué Isabela se comporta como si estuviera actuando. La película no lo convierte en premio ni en villano. Cuando Isabela abandona la imagen perfecta, Mariano tiene la oportunidad de conocerla de verdad. La diversidad de cuerpos y edades en la familia también tiene una función cubne narrativa. Luisa no encaja en la silueta delicada que muchas películas asocian con las princesas. Su fuerza se refleja en un cuerpo robusto y en una postura que ocupa espacio. Mirabel tiene gafas, rizos y una expresia cúbone que cambia constantemente. Abuela es una mujer mayor cuyo poder no proviene de luchar, sino de mantener una historia viva. Estas decisiones permiten que el milagro se vea como una comunidad, no como una colección o cuben de héroes individuales. El conflicto central puede resumirse en una frase que la película repite de distintas maneras. ¿Acaú pasa si dejo de ser útil? Luisa teme que la familia la abandone si ya no puede levantar pesos. Isabela teme que la rechacen si deja de ser hermosa y obediente. Bruno teme destruir la paz si dice la verdad. Mirabel teme no pertenecer porque no tiene un don. Abuela teme perderlo todo si deja de controlar. Cada uno vive una versión ocubne de la misma pregunta. La respuesta final tampoco es idéntica para todos. Luisa debe descansar.
Isabela debe elegir su propio crecimiento. Bruno debe salir del escondite. Abuela debe recordar a Pedro sin convertir su muerte en una ley. Mirabel debe aceptar que su valor no necesita una manifestación cubumene sobrenatural. La familia entera debe aprender que un don puede ser compartido, pero nunca debe convertirse en el precio de la pertenencia. Desde el punto de vista de la puesta en escena, Encanto alterna planos amplios que celebran la abundancia con primeros planos que capturan el agotamiento. La plaza, el jardín de Isabela y la habitaciacum de Antonio están llenos de movimiento. En cambio, los tatúneles de Bruno son estrechos y el espacio de Luisa parece crecer a medida que la presiacum aumenta. La película usa la arquitectura para decirnos cómo se siente cada personaje antes de que lo explique con palabras. El color también cambia con el conflicto. Al principio, el mundo está saturado de amarillos, verdes y rosas, como una fiesta permanente. Cuando las grietas avanzan, las sombras aparecen en las paredes y la vela parece menos brillante. En la secuencia del derrumbe, los colores no desaparecen por completo, se mezclan con polvo y oscuridad. La casa no pierde su identidad, pierde la ilusia cubne de que la belleza puede cubrir cualquier herida. La animación cubne facial de Mirabel es especialmente importante. Sus cejas, sus gafas y la tensia cubne de su sonrisa muestran que está procesando varias emociones a la vez. No es una heroína segura de sí misma. A menudo actúa mientras tiene miedo y luego se arrepiente. Esa vacilacia cube la vuelve cercana. Cuando discute con abuela, sus palabras salen demasiado rápido porque ha guardado demasiadas cosas. Cuando abraza a Isabela, se rae porque Tadeba no sabe cómo manejar una felicidad que no depende de ser aprobada. La película fue estrenada en cines y después llegó al catálogo de Disney Plus, donde encuentra una audiencia tabá mayor. Su recepción destaca la maniósica, la animación ugüene, la representación ocúmene cultural y el tratamiento de las dinámicas familiares. Talk About Bruno Auros alcanza Ukubo una popularidad extraordinaria y se convirtió a Ukubo en una de las canciones más visibles de Disney en A+. El éxito no se explica solo por el ritmo. La canción Cubne funciona porque casi todos reconocen la experiencia de un secreto que la familia repite sin querer hablar de su origen. La canción Cubne Eurodos, Oruguitasá, interpretada en Spa Plusol dentro de la película, ocupa un lugar diferente. En lugar de presentar poderes o conflictos actuales, cuenta la historia de Alma y Pedro mediante dos orugas que deben separarse y transformarse. El número resume décadas de amor, perdida y cambio. Su tono íntimo contrasta con la energata de Euros de Family Madrigalá, Mo o Surfas Prexerá Mo. Encanto entiende que una historia familiar necesita tanto celebracia como duelo. La decisión cubno de incluir canciones en inglés y Spa Plusol responde al contexto de la familia y a la distribución cubno internacional de la película. El Spa Plusol no aparece como una sea plusal exaacútica aislada. Forma parte de la casa, de los nombres, de los afectos y de la memoria. La mezcla lingauncuanátstica ayuda a que la comunidad se sienta vivida. También permite que la película conserve una conexión directa con la cultura colombiana mientras llega a espectadores de muchos países. La investigación cubne cultural detrás de la película incluye viajes de los creadores a Colombia y consultas con especialistas y artistas. Esos esfuerzos se reflejan en elementos como las mariposas amarillas, los tejidos, la cocina, las plantas y la música. La película no pretende ser un documental. Su objetivo es una fantasía familiar, pero toma en serio la responsabilidad de construir un mundo inspirado en una cultura específica. El resultado combina referencias reales con una mitología propia de los madrigal. El café, las arepas, las flores y los animales no funcionan como una lista de postales. Aparecen dentro de las acciones. Una arepa cura, una mula atraviesa la plaza, una flor cubre una conversación cubne inca o cumoda. Los objetos participan en el drama.
Eso hace que el entorno tenga continuidad y evita que la cultura quede separada de la historia principal. La relación Cubne de Mirabel con la vela merece una lectura más precisa. Al principio, ella cree que debe proteger la llama para demostrar que pertenece. Mao, adelante descubre que la vela no existe para premiarla ni para castigarla. Es el símbolo de una promesa colectiva. Cuando intenta salvarla durante el derrumbe, actúa desde el miedo heredado de abuela. Cuando coloca el pomo en la nueva puerta, actúa desde una comprensión cubno diferente. El milagro vive en la forma en que se cuidan, no en un objeto que deba vigilarse a toda costa. Por eso la escena de la nueva casita no necesita un gran discurso. Las baldosas empiezan a moverse, las ventanas se abren y la casa recupera su alegría cuando la familia se reúne. La magia vuelve después de la honestidad, no antes. No es una recompensa por aprender una lechia cubione perfecta. Es una CA plusal de que el sistema se ha flexibilizado lo suficiente para permitir que todos respiren. La resolución como también evita un error habitual en historias de poderes. No convierte a Mirabel en la persona más poderosa. Si hubiera recibido una habilidad secreta en el último momento, la película habrá confirmado la idea de que solo se pertenece cuando se fuese algo excepcional. En cambio, Mirabel sigue siendo Mirabel. Su función cubume es relacional. Ella une piezas, escucha historias y detecta fracturas. Es una protagonista cuyo talento consiste en prestar atención a Cúbene. La ausencia de villano externo puede desconcertar a quienes esperan una amenaza tradicional. Sin embargo, el conflicto se mantiene tenso porque la apreciado Cubne nace de decisiones reales. Abuela puede ordenar, Mirabel puede confrontar, Isabela puede rebelarse y Bruno puede regresar. Cada electia ubimo cambia la estructura de la casa. No hay una criatura que derrotar porque el enemigo es una idea. Que la familia vale más es cuando parece perfecta que cuando es sincera. La película tampoco presenta a abuela como una antagonista definitiva. Su dureza surge del miedo y de la responsabilidad, pero ella debe reconocer el da pluso que causa Cubo. La reconciliación tiene valor porque incluye una disculpa. Abuela no solo dice que ama a Mirabel, admite que la hizo sentir menos. Reconocer el da pluso rompe el ciclo. Si la película hubiera resuelto el problema con un abrazo sin palabras, la magia habrá vuelto sin que nadie asumiera consecuencias. Mirabel y abuela comparten una escena junto al Rao que funciona como el corazón dramático. Allá, la historia personal y la historia familiar se superponen. Alma recuerda a Pedro. Mirabel recuerda todas las veces que intentó Cubo ser suficiente. La misma vela que ilumina a Cubo una huida ahora ilumina la distancia entre ellas. La conversación Cubo N no cambia el pasado, pero cambia el significado del pasado. Pedro deja de ser únicamente el hombre que moría a Cubo para salvarlos y se convierte también en la raza Cubo para que la familia viva con ternura. El final feliz de Encanto es deliberadamente cotidiano. La casa se reconstruye, pero también hay bromas, comida, trabajo y fotografatas. Los dones vuelven a ser parte de la vida, no el centro de cada conversación. La película sugiere que la reparación Ocum no ocurre en un instante mojico, ocurre en los dawas posteriores, cuando las personas deben practicar una manera distinta de tratarse. La reconstrucción cubno visible es solo el comienzo. En ese sentido, Encanto habla a niaplusos y adultos de maneras diferentes. Para los niaplusos, Mirabel ofrece la imagen de alguien que no necesita un poder para ser protagonista. Para los adultos, abuela muestra a Okumo una persona puede confundir protecha o cubone con control. Luisa habla a quienes siempre son considerados los fuertes. Isabela habla a quienes han sido admirados por una versión o cubne de sí mismos que nunca eligieron. Bruno habla a quienes fueron etiquetados por decir algo incaucúmodo. La familia es fantástica, pero sus conflictos son reconocibles. La película convierte la pregunta ¿Aual es tu don? Auare en una pregunta más compleja. ¿Auare haces cuando no puedes cumplir el papel que otros escribieron?
Sí, Mirabel responde con curiosidad y perseverancia. No siempre lo hace bien. En ocasiones invade, acusa y actúa sin medir las consecuencias. Pero su error principal es creer que debe salvar sola una familia que no quiere admitir que está en peligro. Su crecimiento consiste en comprender que la verdad puede compartirse. También es importante que los poderes no desaparezcan para siempre. Encanto no afirma que la solución o Cuben sea renunciar a las diferencias. La fuerza de Luisa, las flores de Isabela y la Odisea Cubne de Dolores pueden seguir aportando a la comunidad. Lo que cambia es la relación Cubne con esos dones. Una habilidad puede ser un regalo cuando se ofrece libremente y una carga cuando se exige como obligación Cubene. La película no destruye la magia, destruye la idea de que la magia define la dignidad. El contraste entre Mirabel e Isabela resume la evolución ocumen del relato. Una pasa de sentirse excluida a reconocerse como parte de la familia. La otra pasa de sentirse admirada a permitirse ser desconocida. Ambas abandonan una fantasía distinta. Mirabel deja de imaginar que un poder la salvará de la comparación a Cubne. Isabela deja de imaginar que la aprobación a Cubne puede protegerla del conflicto. Cuando se abrazan, ninguna se convierte en otra persona. Simplemente dejan de actuar para la misma audiencia. Luisa tiene un arco Maos breve pero muy eficiente. Su cancía Cubne presenta el miedo de forma directa y después. La película le permite volver a una relación Cubne-Matus sana con su fuerza. Cuando el milagro regresa, ella puede levantar objetos otra vez, pero el público entiende que la escena no borra su ansiedad. La nueva familia deberá preguntarle cómo está, no solo cuá puede cargar. La magia retorna. La responsabilidad de escuchar también debe retornar con ella. Bruno, por su parte, demuestra que una persona puede desaparecer de una familia sin dejar de estar presente en sus aobitos. Todos siguen diciendo su nombre, todos siguen reaccionando a sus visiones y todos siguen construyendo decisiones alrededor de su ausencia. Cuando regresa, no basta con abrirle una puerta. Deben admitir que lo convirtieron en una historia. El reencuentro adquiere fuerza porque devuelve a Bruno su complejidad humana. La película utiliza el humor para mantener accesibles asuntos como el trauma, el desplazamiento y la presía o cubing intergeneracional. Las ratas de Bruno, los accidentes de Agustán y las transformaciones de Camilo generan risas, pero no cancelan el dolor. El humor permite que los personajes sobrevivan a conversaciones difíciles. También evita que la historia se vuelva solemne. La casa puede estar a punto de derrumbarse y aún así una baldosa puede dar un pequeño pluso golpe cao cómico. Esa mezcla es parte de la identidad de Encanto. La tencia entre tradición y cambio no se presenta como una guerra simple. La tradición contiene recuerdos, canciones, recetas y babánculos que vale la pena conservar. Lo que debe cambiar es la forma en que la familia usa esa tradición cubne para controlar a sus miembros. Alma puede honrar a Pedro sin exigir que cada nieto reproduzca la misma idea de sacrificio. Mirabel puede llevar los bordados familiares sin sentir que debe convertirse en una copia de sus hermanas. El pueblo también cambia su relación cúbune con los Madrigal. Antes los vea como protectores casi máticos. Después del derrumbe, los ayuda como vecinos. La comunidad no deja de admirarlos, pero la admiración cubmo se mezcla con reciprocidad. Esta inversia cum es importante porque devuelve a la familia al mundo real. Los Madrigal no son una institución cum separada de la gente. Son parte de una red de apoyo que funciona en ambas direcciones. Encanto sabe que una familia puede amar y herir al mismo tiempo. Abuela ama a sus nietos, pero los presiona. Mirabel ama a su familia, pero puede ser impulsiva. Isabela quiere a Mirabel, pero la humilla cuando se siente amenazada. Bruno se preocupa por todos, pero se esconde tanto tiempo que deja que el rumor crezca. La película no necesita convertir a nadie en completamente bueno o malo. La complejidad es suficiente para sostener la emoción.
La voz de Stephanie Beatriz como Mirabel aporta una mezcla de energata, nervios y ternura. La protagonista no suena a un cincesa que sabe exactamente quién es. Su voz se quiebra, se acelera y se ilumina según el espacio. Mará Cecilia Botero da a abuela una autoridad cálida que puede volverse cortante. John Leguizamo interpreta a Bruno con un humor frágil, mientras que Diane Guerrero y Jessica Darrow ayudan a que Isabela y Luisa tengan identidades vocales muy distintas. El reparto mantiene la película viva incluso fuera de las canciones. La partitura de Germain Franco acompaña, plusa los cambios de la historia con instrumentos y ritmos asociados a Colombia sin convertirlos en una etiqueta. La mayausica de fondo puede ser expansiva en la plaza, antima junto al Rao o inquieta dentro de los taunoneles de Bruno. La combinación cuben entre partitura y canciones crea una continuidad. El mundo musical de Encanto existe incluso cuando nadie está cantando. La animación cubne de la luz de la vela tiene una función cubne emocional precisa. Su llama puede parecer pequeaplusa frente a una casa enorme, pero representa una historia que todos llevan dentro. En los momentos de celebración cubene, ilumina rostros y colores. En los momentos de crisis tiembla y deja sombras. Cuando se apaga, no significa que el amor haya desaparecido. Significa que el zambolo ya no puede sostener por sí solo todo lo que la familia ha evitado decir. Una de las ideas más valiosas de Encanto es que el milagro no pertenece a una sola generación cubme. Alma lo recibe, pero no lo controla completamente. La casa responde a todos y, de alguna manera, a la relación cume entre todos. Mirabel no crea la magia, pero puede ayudar a que vuelva a circular. El poder de la familia siempre fue colectivo, aunque la precia ocum de abuela lo organizara como una serie de obligaciones individuales. El clímax visual, con casita cayendo, puede leerse como una inversión de la escena inicial. Al principio la casa nace de una tragedia y ofrece protección cupenne. Al final, la casa se destruye cuando la protección cuben se transforma en control. En ambos momentos, los miembros de la familia se encuentran juntos, pero la diferencia es que al final no necesitan una pared para decir que son una familia. La casa puede reconstruirse porque el badánculo ya no depende de ella. La cámara acompaña plusa a Mirabel durante la destrucción cubne con movimientos rápidos y puntos de vista fragmentados. Las baldosas intentan salvarla. Las ventanas se cierran y las escaleras se separan. Casita Actaoa como una madre que intenta proteger a su hija, incluso cuando no puede protegerse a Sata misma. Ese detalle vuelve la cada maos dolorosa. Mirabel no solo pierde una vivienda, pierde a un personaje que la acompaña plus a cubo desde que los demás dejaron de saber qué hacer con ella. La reconstrucha, en cambio, es una secuencia coral. Nadie posee el control absoluto. Los habitantes aportan materiales, los madrigal trabajan juntos y cada don se usa de manera práctica, pero sin ceremonia. La fuerza de Luisa ayuda a mover piedras. Las plantas de Isabela decoran y sostienen. Los animales de Antonio transportan pequeaplusas piezas. Las habilidades recuperan su sentido original. Colaborar, no demostrar superioridad. Cuando la familia se reúne ante la puerta, el pomo que coloca Mirabel representa una nueva definición cubne de pertenencia. Una puerta ya no es el premio por recibir un don. Es una entrada que cualquiera puede atravesar. La casa vuelve a reconocerla porque la familia finalmente también lo hace. La secuencia es sencilla, pero resume toda la historia sin necesidad de explicar cada consecuencia futura. El hecho de que Mirabel no tenga habitación propia sigue siendo significativo después del final. Su lugar está en toda la casa. Puede parecer una perdida si se observa desde la lao cújica de las puertas individuales, pero es una ganancia desde la lao cújica de la comunidad. Mirabel no queda confinada a una representación cubonónica. Su espacio es maocúbil, compartido y abierto. Es la única que no tiene una habitación cubne que la defina y por eso puede ayudar a que los demás salgan de las suyas.
La película invita a observar los detalles que cambian entre una escena y otra. Las mariposas aparecen como badánculo con la transformación. Los ojos de las puertas reflejan el estado de la casa. Los bordados de la ropa narran relaciones familiares. Los animales de Antonio responden a la tencia ocubne de los adultos, aunque no comprendan todas las palabras. Las grietas siguen patrones que recuerdan a raíces. Nada de esto reemplaza la historia, pero todo la acompaplusa. La historia de Pedro y Alma tampoco se presenta como un romance perfecto. Su amor está unido a la paternidad y a la responsabilidad. Pedro no es un jateroe distante que muere para otorgar un destino glorioso. Es un esposo, padre y hombre que intenta proteger a su familia en una situación imposible. Dos oruguitasá, euros, me lo devuelve a una escala antima. La tragedia no sirve para justificar una familia sin emociones. Sirve para recordar cuánto puede costar aferrarse a una promesa. Abuela tarda en comprender que preservar el milagro no es lo mismo que preservar a Pedro. Durante décadas, confunde la vela con la presencia de su esposo. Si la llama se apaga, teme que también se apague el sentido de todo lo que hizo. Mirabel le ofrece otra posibilidad. Pedro vive en el amor y en la comunidad que construyeron, no en una familia obligada a sonreír. La memoria puede ser una raz sin convertirse en una cadena. El guión utiliza las canciones para distribuir el conocimiento de manera estratégica. Primero explica quiénes son los madrigal, luego muestra el peso de los dones, después convierte el rumor de Bruno en un mosaico. Matos tarde ofrece a Mirabel una canción de deseo y a Isabela una canción de liberación. Finalmente, a Auros Oruguitasauros, el origen emocional. La información llega en capas y cada capa modifica lo que entendamos antes. Airwaiting on a Miracalauros me es especialmente importante porque Mirabel no canta que quiere superar a los demás, canta que quiere una sea plusal de que tiene un lugar. Mira a los miembros de la familia y se pregunta si la vela podrá haberla. La cancia QN convierte la comparación QN en una herida visible. Cuando la magia no responde, la película no castiga su deseo. Le muestra que la sea plusal que busca no llegará en la forma esperada. Su verdadera sea plusal aparece cuando Antonio le pide que se quede a su lado. En esa escena, Mirabel recibe afecto sin tener que demostrar nada. No levanta objetos, no cura a nadie y no produce flores. Solo ayuda a un niapluso asustado a cruzar una puerta. Ese gesto contiene la semilla de toda su funcia QN posterior. Mirabel es valiosa porque puede estar presente en los momentos en que los demás necesitan sentirse vistos. La tencía Cuben de Isabela antes de la boda también contiene una crítica a los matrimonios organizados por conveniencia emocional. Nadie obliga a Isabela mediante una orden directa. La presía cúbene es mao sutil. Todos hablan de lo hermosa que se verá, de lo feliz que será y de lo perfecta que quedará la familia. Rechazar el compromiso parece rechazar a todos. La rebeldad de Isabela consiste en recuperar el derecho a descubrir qué quiere, incluso si su deseo resulta menos ordenado. Luisa, por otro lado, representa a quienes se convierten en adultos demasiado pronto. Su cuerpo puede hacer tareas imposibles, pero su lenguaje corporal muestra que necesita que alguien le pregunte por sus latamites. La cancia Cuben enumera responsabilidades hasta que el espectador comprende que la fuerza no produce descanso. Cada encargo adicional confirma que nadie imagina una alternativa. Cuando Luisa admite su miedo, la familia recibe una oportunidad de verla como persona y no como solución cúbene. Dolores ofrece una mirada sobre la privacidad dentro de una familia unida. Ella oye las conversaciones, pero rara vez interrumpe. Su silencio puede parecer discrecia cuben, aunque también es una forma de adaptación. Dolores sabe cosas que podrán cambiar relaciones, pero no tiene un espacio donde hablar sin convertirse en el centro de atención o cúbene. Cuando canta sobre Bruno, su frase tiene una precisia cúbene distinta porque ha escuchado lo que los demás no quisieron escuchar.
Camilo utiliza la transformación cúbene como entretenimiento, pero su poder también sugiere una inseguridad que la película deja abierta. Un personaje que puede adoptar cualquier rostro puede pasar a aplusos sin preguntarse cuál rostro desea conservar. Su comportamiento exagerado produce humor, pero su presencia en las escenas familiares recuerda que la identidad no deberá reducirse a una reacción cúbino del público. Incluso el miembro más juguetá carga con la expectativa de ser divertido. Antonio es el contrapunto de abuela. Al hereda el milagro sin recibir tadeva una lista de deberes. Su relación cubne con los animales nace de la confianza, no del rendimiento. Durante su ceremonia, todos celebran que pueda comunicarse con otras especies, pero Al está interesado en acompaplusar a Mirabel. La película sugiere que el futuro de la familia puede depender de que Antonio conserve esa actitud antes de que los adultos conviertan su don en una obligación cubne. La casa no es un palazzo sin conflictos. Las habitaciones amplían los deseos y temores de sus habitantes. La de Antonio es catalida y abierta, pero también puede ser demasiado grande para un niapluso que apenas comienza a comprender su lugar. La de Bruno está llena de caminos ocultos, como si su mente nunca pudiera elegir una sola ruta. La de Isabela cambia cuando ella se permite experimentar. La arquitectura se adapta porque los personajes cambian, y el público aprende a leerla como una extensión acubne de sus estados emocionales. La amenaza de las grietas aparece antes de que Mirabel comprenda el origen. Esa anticipación mantiene la tensión cubne y evita que la historia dependa solo de explicaciones. Cada nueva fisura promete que algo se romperá pronto. El guión no revela de inmediato que las grietas están conectadas con la presión familiar. Deja que el espectador las interprete como una CA plusal externa. Cuando la casa cae, entendemos que el problema nunca estuvo separado de las relaciones entre sus habitantes. La visión cumne de Bruno está hecha de fragmentos que Mirabel debe unir. Esa estructura refleja el estado de la familia. Cada persona conoce una parte de la verdad, pero nadie posee la imagen completa. Bruno tiene las piezas del futuro. Luisa tiene las piezas del agotamiento. Isabela tiene las piezas de su descontento. Abuela tiene las piezas de la historia. Mirabel es quien decide reunirlas, aunque al principio no sepa cuáles significan. La investigación se convierte en una forma de escuchar. El hecho de que Bruno se esconda dentro de las paredes cambia el significado de la frase que todos repiten. Auros, no hablamos de Bruno Auros, no es solo un secreto, es una arquitectura. Su ausencia está construida dentro de la casa, detrás de cuadros, talloneles y espacios que nadie visita. Mirabel literalmente atraviesa esa pared para encontrar la persona que la familia de Kubo fuera. La metáfora es directa, pero funciona porque integrada en la axia cubne. Cuando Bruno ayuda a reconstruir la casa, su participación cubne completa el arco. No vuelve como un salvador mágico, ni como alguien que predice la solución cubne. Vuelve como un hermano y un tato dispuesto a cargar madera, limpiar polvo y aceptar que la familia Tadbao está aprendiendo. Su don sigue existiendo, pero ya no define su lugar. La familia puede pedirle una visia cubne sin tratarlo como culpable del futuro. El viaje de Mirabel no es lineal. Primero quiere obtener un don, luego quiere salvar la casa, después quiere demostrar que abuela está equivocada. Finalmente comprende que ninguna de esas metas puede cumplirse sin reconocer el dolor de los demás. Su objetivo cambia de a europrobar mi valorá, euros a euroentender qua nos está. Esa transformación cubne hace que la resolución cubne sea emocionalmente satisfactoria, sin depender de una revelación cubne sobrenatural sobre su identidad. La película también evita explicar por completo por qué ciertos dones aparecen de determinada manera. No hay una genealogía detallada ni reglas tadeétnicas sobre la vela. Esa falta de explicación Okumo permite que el milagro conserve misterio. Lo importante no es que a Okumo funciona la magia,
sino kaukumo la familia la interpreta. Un sistema maujico puede permanecer abierto si el conflicto humano está claro. Encanto usa la fantasía para formular preguntas, no para resolverlas con un manual. La apertura de la película presenta la magia como un cuento contado por abuela. Cerca del final, Mirabel transforma ese cuento en una experiencia compartida. La historia deja de pertenecer únicamente a la persona que sobrevivía Ukubo al origen y pasa a pertenecer a todos los descendientes. La narración Ukubne se democratiza. Cada miembro puede agregar algo, corregir un malentendido y ocupar un espacio que antes estaba reservado para una sola versión. La frase final de abuela sobre la casa resume esa transformación. Ya no importa si la magia vuelve exactamente igual. Importa que la familia está junta y que puede construir otra vez. El valor de casita no está en que sea indestructible, está en que refleja los badánculos que las personas deciden cuidar. Incluso una casa encantada necesita reparación, mantenimiento y atención. La magia no elimina el trabajo, le da una forma visible. El éxito de Encanto demuestra que una historia familiar puede ser comercial y específica al mismo tiempo. La película ofrece canciones pegadizas, personajes reconocibles y una estética luminosa, pero no diluye su contexto para parecer universal. Su alcance nace precisamente de los detalles. Una arepa que cura, una montaña plusa que protege y una cancia cubone llena de nombres pueden hablar a paumblicos distintos porque parten de una experiencia concreta. La película fue reconocida con premios importantes, incluido el Oscar a la mejor película animada, y sus canciones ocuparon espacios destacados en listas de popularidad. Esos logros forman parte de su impacto, pero no sustituyen el análisis de la historia. Encanto no se volvía a Ukubu relevante únicamente por una canción Ukubu viral. La canción Ukubune se volvía a Ukubu viral porque el público ya va conectado con una familia en la que cada persona esconda una versión diferente del miedo. La recepción Ukubune también mostra Ukubo que los espectadores puedan identificarse con personajes distintos según su propia experiencia. Algunas personas reconocieron la presía Ukubone de Luisa, otras vieron en Isabela el costo de ser la hija ejemplar. Muchos entendieron el silencio de Bruno o la sensación Ukubne de Mirabel de no tener una categorata clara. Esa amplitud no significa que la película sea vaga. Significa que su conflicto central está construido con suficientes detalles para contener varias vidas. El guión sabe cuándo detener una explicación. Después de que Mirabel y abuela se reconcilian, la historia no dedica una larga secuencia a enumerar las nuevas reglas de la familia. La reconstruye a cubo muestra el cambio mediante acciones. Isabela planta algo extra pluso. Luisa recibe ayuda. Bruno se sienta a la mesa. Mirabel coloca el pomo. El público completa el significado porque la película confía en las imágenes y en los personajes. Esa confianza evita que el final se vuelva moralista. Encanto no dice a Euro la familia debe aceptarte tal como eres a Euros, mus como una frase aislada. Lo demuestra al permitir que cada personaje vuelva a ocupar su lugar sin quedar reducido a su don. La aceptación cubone se ve en las tareas compartidas, en los abrazos y en la forma en que abuela mira a Mirabel. El mensaje existe, pero está sostenido por acontecimientos concretos. La película también deja un espacio para la reparación imperfecta. Abuela puede pedir perdón, pero no puede devolverle a Bruno los aplausos que pasa Cubo escondido, ni a Mirabel las celebraciones en las que se sentía Cubo menos. La familia puede reconstruir casita, pero las grietas emocionales no desaparecen de inmediato. Esta honestidad le da profundidad al final feliz. La magia vuelve en un mundo que Tadba necesitará conversaciones, latmites y memoria. Desde una perspectiva de narración, Encanto mantiene una cadena clara de causa y consecuencia. La perdida de Pedro crea el milagro. El miedo de abuela convierte el milagro en obligación. La obligación a Cum presiona a los hijos y nietos.
La precia cum produce secretos. Los secretos alimentan las grietas. Mirabel detecta las grietas, encuentra a Bruno, confronta a Isabela y Luisa y finalmente habla con abuela. Cada paso nace del anterior. La fantasía se siente a cúblida porque la emoción sigue una la acúbgica. El conflicto no se resuelve cuando Mirabel descubre la visión. Se resuelve cuando las personas implicadas deciden cambiar su conducta. Bruno sale de su escondite. Isabela rechaza la perfecha. Luisa reconoce su cansancio. Abuela escucha el da apluso que causa. Esas decisiones hacen posible que Casita regrese. La magia responde a la transformación cubne, pero no la provoca. La película puede verse como una historia sobre la herencia, pero no solo genética. Los Madrigal heredan nombres, dones, recetas, canciones y también respuestas al miedo. Mirabel hereda la necesidad de demostrar que pertenece. Luisa hereda la obligación de ser fuerte. Isabela hereda una idea de belleza. Bruno hereda la sospecha. Romper un patrón o cubne no significa negar la herencia, significa elegir cuál parte conservar. El bordado de la ropa de Mirabel resume esa idea. Ella lleva imágenes de sus familiares, como si su vestuario dijera que su identidad está hecha de badánculos. Al principio, esa ropa puede parecer una prueba de que solo existe en relación comune con los demás. Al final, se convierte en una electia. Mirabel puede representar a la familia sin desaparecer dentro de ella. Sus bordados no son una etiqueta, son una historia que ella también puede reinterpretar. La voz narrativa de abuela al comienzo es segura y ordenada. Cuenta el origen como una leyenda con un significado claro. Cerca del final, su voz se vuelve más frágil. La historia que repite durante A plusos ya no puede mantenerse igual. Mirabel no destruye el relato, lo abre. Alma puede seguir contando la noche de la vela, pero ahora debe incluir la culpa, la tristeza y las decisiones que tomó después. Una memoria completa es más dolorosa y más humana que una leyenda perfecta. La secuencia del Rao utiliza el agua como imagen de continuidad. El Rao lleva la historia de Pedro, pero también refleja el cielo y el paisaje actual. El pasado no está congelado. Sigue moviéndose. Mirabel y abuela se encuentran junto a esa corriente porque ambas necesitan dejar de tratar la memoria como una estatua. El dolor puede acompasar la vida sin dirigir cada decisión cubone. La película presta atención a los gestos plusos. Julieta prueba una arepa antes de ofrecérsela a alguien. Pepa observa las nubes con preocupación. Fajlix cambia de postura para no interrumpir a su esposa. Dolores inclina la cabeza cuando escucha algo distante. Luisa afloja los hombros cuando por fin admite su miedo. Estos gestos hacen que los personajes existan entre las canciones. La animación Cubmo no necesita explicar todo, porque sus cuerpos ya cuentan la precia Cub. El villano abstracto de la Perfection se manifiesta en los comentarios cotidianos. A Isabela siempre puede hacerlo. A Auro Luisa nunca falla. A As, Auro Bruno trae problemas. A Auroas Mirabel es especial de otra manera. Ninguna frase tomada por separado parece devastadora. Juntas construyen una jerarquía. Encanto muestra que a Cubne una familia puede causar da pluso sin una intensidad cubne maliciosa constante. La precia cubne se acumula en elogios, silencios y expectativas. La película ofrece una lectura interesante sobre el trabajo doméstico y comunitario. Julieta cocina para curar, Luisa carga y Mirabel organiza. Las tareas que mantienen la casa funcionando suelen ser menos celebradas que los momentos visibles de magia. Mirabel, aunque no tenga un don, realiza una enorme cantidad de trabajo emocional. Acompaña a Antonio, investiga a Bruno, ayuda a Isabela y escucha a Luisa. La historia finalmente reconoce ese trabajo como esencial, no como algo que ocurre en segundo plano. La relación ocumen de Mirabel con Casita muestra que el cuidado también puede ser recaproco. Ella habla con las baldosas, las toca y entiende sus sea plusales. La casa responde porque existe una relación cume construida, no porque Mirabel tenga un poder secreto.
El amor entre ambas es una práctica diaria. Cuando Casita se derrumba, Mirabel la llama por su nombre y trata de mantenerla unida. La casa no puede salvarse, pero su esfuerzo demuestra que la pertenencia se había formado mucho antes del milagro final. El mundo exterior casi no amenaza a los Madrigal durante la mayor parte de la película. El pueblo aparece como un lugar de celebración y necesidad, no como un enemigo. Esa decisiacum concentra el drama en la familia. La verdadera preciacum proviene de la mirada de los vecinos, pero también de la mirada interna de los Madrigal. Quieren ayudar a todos, y esa generosidad es sincera. El problema surge cuando creen que solo pueden ayudar si nunca muestran debilidad. La escena en la que los animales rodean a Antonio contrasta con las escenas donde los adultos se separan. En su habitación, la comunicación parece sencilla: escuchar, acercarse y responder. Los humanos complican el vínculo con secretos y expectativas. Antonio no resuelve la trama, pero recuerda una verdad básica. La conexia cubon empieza cuando alguien deja espacio para que el otro se exprese. El hecho de que Antonio tema su ceremonia también humaniza el ritual. Aunque todos esperan que reciba un don, Al no sabe qué ocurrirá detrás de la puerta. Mirabel no le promete que todo saldrá bien porque la experiencia de ella demuestra que las promesas pueden fallar. Le promete que estará a la... Esa diferencia es pequeña, plusa y esencial. No ofrece control sobre el futuro, ofrece compa plusa ante la incertidumbre. La visión de Bruno funciona de manera similar. Mirabel no puede saber con certeza cuál sucederá, solo puede decidir cada cómo responder a una imagen incompleta. En lugar de aceptar la interpretación de la familia, investiga. Esa actitud convierte la curiosidad en una herramienta ética. Preguntar no destruye la magia. Preguntar evita que el miedo escriba toda la historia. La película está llena de umbrales, puertas, ventanas, pasadizos, puentes y el rao. Cada umbral marca una decisión. Antonio cruza su puerta con miedo. Mirabel cruza los tauneles de Bruno. Isabela abandona el jardín perfecto. Bruno atraviesa la pared. Abuela y Mirabel se separan del rao para encontrarse de otra forma. La casa entera está construida como una serie de posibilidades. La trama avanza cada vez que alguien decide cruzar. El puente que Luisa levanta durante la canción Cúbone puede verse como una imagen literal de su papel. Ella conecta dos lados, pero nadie pregunta quién la sostiene a ella. Cuando su fuerza desaparece, el puente se vuelve imposible de mantener. La familia debe aprender que no puede utilizar a una persona como infraestructura permanente. La conexión cubne verdadera requiere que ambos lados construyan. Las flores de Isabela cumplen una función parecida. Al principio aparecen alineadas y repetidas, como una decoración cubne que no puede fallar. Después brotan cactus y plantas irregulares. Su jardín se vuelve más interesante cuando deja de obedecer una sola forma. Isabela no pierde belleza, gana variedad. La película propone que la identidad puede ser fértil precisamente cuando no se controla cada resultado. Los talloneles de Bruno son una red de futuros posibles. No hay un camino directo porque el futuro depende de las elecciones. Mirabel se pierde, cae y vuelve a encontrar la Direchacuan. La casa también tiene túneles porque la familia está llena de rutas ocultas. La verdad puede requerir atravesar espacios inca o cómodos. Una familia que solo vive en habitaciones públicas nunca conocerá lo que ocurre detrás de sus paredes. La imagen del ojo en la puerta de Mirabel puede parecer un detalle de Dicea Pluso, pero tiene una función cúbene narrativa. La casa observa, y Mirabel aprende a observar también. Su mirada no es una vigilancia que castiga, es una atención cúbne que detecta cambios. Donde otros ven una fiesta, ella ve una grieta. Donde otros oyen un rumor, ella busca a la persona. Su forma de mirar es su principal herramienta. La película también cuestiona la idea de que el talento debe ser visible para contar.
Mirabel no controla un elemento, no altera el cuerpo, ni produce objetos extraordinarios. Su capacidad para comprender a la familia es invisible hasta que la crisis demuestra su valor. Muchos tipos de cuidado funcionan hasta en la vida real. Sostienen conversaciones, anticipan necesidades y reparan vínculos sin recibir una ceremonia. Encanto convierte esa labor invisible en el centro de la aventura. La familia Madrigal parece grande, ruidosa y llena de movimiento, pero el aislamiento existe dentro de la multitud. Luisa está rodeada de gente y se siente sola con su miedo. Isabela recibe elogios y se siente desconocida. Bruno vive detrás de todos y sigue pensando en ellos. Mirabel participa en cada celebración cube y no encuentra un lugar propio. La película demuestra que la cercanía fantástica no garantiza intimidad. El reencuentro con Bruno permite que el humor y la emoción cúbine compartan la misma escena. Al intenta entrar en una conversación familiar sin saber si será bienvenido. Los demás descubren que lo extra plusaban, aunque habían construido una vida alrededor de su ausencia. La risa no borra el tiempo perdido, lo hace soportable. Encanto entiende que muchas familias se reconcilian entre bromas, comida y frases incompletas antes de llegar a una confesión profunda. La secuencia final de la fotografata devuelve a los madrigal un ritual que antes servía para mostrar perfecta cuben. Ahora todos aparecen despeinados, cubiertos de polvo o emocionados. La imagen familiar ya no es una prueba de que todo está bajo control. Es un registro de que atravesaron una crisis juntos. La fotografata no congela una identidad, conserva un momento de cambio. El tátulo encanto se refiere al lugar, al milagro y a la sensación cuman de maravilla, pero también a una forma de hechizo social. La familia está encantada en el sentido de vivir bajo un encanto, una idea tan poderosa que nadie la cuestiona. Debemos ser perfectos para proteger a todos a euros. Funciona como un conjuro. La historia avanza cuando Mirabel pronuncia lo que el encantamiento querrá mantener oculto. La montaña plusa que rodea el valle puede interpretarse como protecchia ocubne y como lámite. Para Alma, las montañas plusas son el borde de un refugio seguro. Para Mirabel, también son una barrera que separa la historia familiar de otras posibilidades. El milagro crea un hogar, pero ese hogar puede sentirse aislado. La reconstrucción Ubon no elimina las montaplusas, cambia la manera de vivir dentro de ellas. La familia ya no necesita que el mundo exterior confirme su valor. La película no ofrece una explicación cúbene completa del futuro del pueblo, ni de la magia después del final. Esa apertura es coherente con su tema. La familia no recibe un manual para evitar nuevas grietas. Recibe una oportunidad de practicar la honestidad. El milagro puede cambiar otra vez, porque la vida cambia. La seguridad no consiste en garantizar que nada se rompa. Consiste en saber que, cuando algo se rompa, nadie tendrá que esconderse solo. Encanto también puede leerse como una historia sobre las expectativas que pasan de abuelos a padres y de padres a hijos. Abuela impone una visía, sus hijos la traducen en jaobitos, sus nietos la sienten como presiacuben. El sistema no se mantiene por una sola orden, sino por muchas pequeñas plusas repeticiones. Mirabel interrumpe la cadena cuando pregunta por Bruno, cuando escucha a Luisa y cuando enfrenta a Isabela. La interrupción ocubne duele, pero permite que la siguiente generación ocúbene no herede exactamente el mismo miedo. La familia no es una unidad homogénea. Cada rama tiene su propio tono. Julieta y Agustatan ofrecen un hogar cálido y flexible. Pepa y Fataligix viven con emociones visibles y cambios climáticos. Isabela, Luisa y Mirabel representan tres respuestas distintas al apreciar. Bruno se convierte en la memoria del costo de hablar. Antonio abre la puerta al futuro. La película organiza este conjunto sin perder claridad porque cada personaje tiene una función cúbine dramática y visual reconocible. La historia de Mirabel se diferencia de muchas narrativas de elegidos porque ella no es seleccionada por una profecá para obtener poder.
La vicia o cubne de Bruno la coloca en el centro, pero no le promete victoria. Su importancia depende de sus actos. En un gabenero acostumbrado a recompensar la excepcionalidad con habilidades ocultas, Encanto propone otra clase de heroasmo: permanecer atento cuando todos los demás prefieren no mirar. El conflicto entre Mirabel e Isabela Tambía muestra que a cómo las hermanas pueden convertirse en satámbolos opuestos sin elegirlo. A Mirabel la presentan como la que no recibía a Cubmo nada, a Isabela como la que lo recibía o cubo todo. Ambas categorías son incompletas. Una oculta la capacidad de Mirabel para unir a la familia. La otra oculta la necesidad de Isabela de experimentar y equivocarse. La reconciliación ocúmone destruye esas etiquetas, no sus diferencias. Las etiquetas familiares se repiten en los nombres y las canciones. Cada vez que un personaje es presentado por su don, el público recibe una identidad resumida. La película disfruta de esa claridad, pero también la cuestiona. Después de conocer sus poderes, necesitamos conocer sus dudas. La segunda mitad funciona como una correcta ocubne de la primera. Los nombres siguen siendo los mismos, pero ahora sabemos que cada uno contiene mucho más. La frase a Eurola, preciaun será una bendicia un euro, me aparece en el corazón del arco de Luisa. Para ella, la precia aún demuestra que confían en su fuerza. Por eso resulta difícil rechazarla. Muchas formas de explotación o cúbene se presentan como reconocimiento. Encanto no simplifica el problema diciendo que la familia deja de pedir ayuda. La solución como consiste en que Luisa pueda decidir cuándo ayudar y que los demás no interpreten un lamite como una falla moral. La rebelión como de Isabela tiene un tono matos alegre, pero nace de la misma raza. Ella produce una explosión ocuben de flores cuando ya no puede sostener la imagen de la hija perfecta. Su don se libera cuando deja de estar al servicio de una ceremonia. Las plantas espinosas que aparecen no son una sea plusal de que se volvía cubo peor. Son una sea plusal de que su mundo contiene riesgo, textura y crecimiento. La perfecta acumen era estática, la creatividad está viva. La desaparición o cúbune de Bruno muestra qué sucede cuando una familia decide que la incomodidad es peligrosa. Al sigue viviendo cerca porque no quiere abandonar a los suyos, pero acepta una existencia reducida. Sus tatoneles se convierten en una habitación sin reconocimiento. Mirabel no lo rescata para utilizar su don. Lo rescata de la idea de que debe desaparecer para que los demás estén tranquilos. El viaje de Mirabel por la torre de Bruno es casi una prueba fápsica. Sube una estructura inestable, pierde piezas de la vicia ocum y cae a través de un espacio que parece no terminar. El recorrido es peligroso porque la verdad no se encuentra en un lugar cómodo. Aún así, la película mantiene el humor. Bruno ha llenado el escondite de objetos absurdos y las ratas reaccionan como una pequeña plusa audiencia. La tensia cubne no desaparece, se vuelve soportable. La primera vicia cubne que Mirabel arma muestra una imagen ambigua. Ella aparece junto a la vela, pero la casa se encuentra en peligro. El espectador puede interpretar que Mirabel es la causa o la solución cubene. Esa ambigua unfartenedad sostiene el suspense y refleja el miedo de los Madrigal a cualquier cambio. La resolución cuben demuestra que las visiones no son condenas. Son imágenes que necesitan contexto y decisiones humanas. El contexto llega a través de las acciones de cada personaje. Si Mirabel acusa a Isabela, la grieta aumenta. Si escucha a Luisa, comprende que la precia ocúbene existe desde hace tiempo. Si busca a Bruno, recupera una parte de la familia. Si confronta a Abuela, puede cambiar el significado del milagro. No decide por ella, le muestra un campo de posibilidades. El derrumbe de casita es la consecuencia de plusos acumulados, no de una sola discusión. La pelea junto al Rao acelera el quiebre, pero la pelatácula ya ha mostrado fisuras en la convivencia. El público ve las CA plusales porque Mirabel las ve. Silencios, sonrisas tensas, habitaciones demasiado perfectas, puertas cerradas. Cuando la casa cae,
no parece una sorpresa arbitraria. Parece el momento en que una estructura agotada deja de fingir. La destrucción Ukubon también libera a abuela de la tarea imposible de vigilar cada ladrillo. Mientras la casa está en pie, ella puede creer que controla la seguridad. Después del derrumbe, solo puede decidir qué hacer con las personas que tiene delante. Su dolor se vuelve visible. Ya no puede ordenar una celebración para cubrirlo. Debe mirar a Mirabel sin el respaldo de la vela. Mirabel huye porque siente que ha cumplido la visión Cubo de la peor manera. Cree que destruye a Cubo todo. El relato le permite tocar fondo antes de devolverle perspectiva. Julieta, Isabela y los demás la buscan para decirle que no es responsable de una precia cumne que exista antes de que ella naciera. Esa afirmación cum es crucial. Reconocer una grieta no equivale a causarla. La comunidad ayuda a los Madrigal porque los milagros nunca fueron una relación cum de una sola dirección cum. La familia curaba, cargaba, cultivaba, escuchaba y protegaba, pero también recibía comida, refugio, afecto y compá plusa. El derrumbe hace visible esa reciprocidad. En vez de aislarse por vergatonhuacanensa, los Madrigal aceptan ayuda. Aceptarla también es una forma de humildad y de reparación. La nueva casita no parece una copia exacta de la anterior. La casa se reconstruye con materiales, manos y decisiones compartidas. Su movimiento vuelve a ser alegre, pero ahora la alegría tiene una historia detrás. La casa no es perfecta porque conserva CA plusales de su pasado y porque cada persona participa en ella. El espacio se transforma en una memoria viva, no en un monumento. El cierre de Mirabel con la puerta es una inversiacumen de su ceremonia infantil. A los 5 a plusos, ella tocó un pomo y no recibía una habitación. Al final coloca un pomo en la puerta principal y activa toda la casa. La diferencia no está en que ahora tenga más poder, está en que comprende que la puerta nunca fue una prueba de valor, era una invitación a Okumo a entrar y ella siempre había pertenecido a la. La película termina antes de mostrar que a Okumo la familia manejara cada conflicto futuro. No sabemos si Luisa aprenderá a decir que no en todas las situaciones, ni si abuela dejará de preocuparse, ni si Bruno se sentirá cada acomodo de inmediato. Esa falta de cierre absoluto hace que el final parezca honesto. Una reconciliación o cubmo puede ser un comienzo. La magia ofrece una oportunidad, no una garantía. Encanto se sostiene sobre una paradoja visual. Cuanto más hermosa parece la casa, más difícil resulta observar lo que esconde. Los colores, la música y el movimiento atraen la mirada, pero la historia pide mirar debajo de la fiesta. La película no renuncia al espectáculo, lo utiliza para llevarnos hacia la intimidad. Cada gran naumero termina dejando una pregunta personal. La familia Madrigal no necesita que desaparezcan las expectativas por completo. Toda comunidad tiene responsabilidades y tradiciones. Lo que necesita es que las expectativas puedan discutirse. Isabela debe poder rechazar una boda. Luisa debe poder descansar. Bruno debe poder hablar. Mirabel debe poder existir sin recibir una explicación. La libertad no significa vivir sin babánculos. Significa que los babánculos no se conviertan en una sentencia. El lenguaje de la película mantiene esa tencia ocubne entre el deber y el deseo. Las canciones presentan frases de orgullo y de miedo en el mismo verso. Los personajes cantan para convencer a otros y, sin darse cuenta, para escucharse a sí mismos. La música permite que una emoción contradictoria permanezca abierta. Luisa puede disfrutar de ser fuerte y temer la presiacumen. Isabela puede amar a su familia y querer algo distinto. Abuela puede honrar a Pedro y necesitar perdacubin. La presencia de animales en la película también subraya la diferencia entre control y conexiacubin. Antonio no ordena a los animales, los acompaña plusa. Bruno convive con ratas porque no tiene otro grupo que lo acepte. Los burros de Luisa se convierten en una carga literal y kaoakúmica. Los animales responden a los humanos.
pero no obedecen una jerarquía familiar. Su comportamiento recuerda que una relación ubine viva requiere atencia ubine, no solo autoridad. La reconstrucción de Encanto no promete una vida sin presión. Promete que la presión podrá nombrarse antes de convertirse en una grieta. Mirabel seguirá siendo la persona que observa, pero ya no tendrá que observar sola. Luisa podrá pedir ayuda. Isabela podrá crear sin permiso. Bruno podrá hablar sin miedo. Abuela podrá recordar a Pedro sin convertir su pérdida en una regla para todos. Ese es el verdadero milagro de la película. Una familia que deja de confundir amor con rendimiento. La casa vuelve a moverse porque sus habitantes vuelven a escucharse. No necesitan ser perfectos para protegerse, necesitan estar presentes cuando algo se rompe. Y cuando la puerta se abre para todos, Encanto deja claro que pertenecer nunca fue recibir un don. Pertenecer fue tener un lugar al que regresar, incluso después de haber dicho la verdad. Por eso el último gesto de Mirabel no es una coronación, sino una invitación. Ella toca la puerta para que los demás puedan entrar con todo lo que son, incluidos los defectos que antes debían esconder. La familia no recibe una nueva misión escrita en la llama. Recibe la oportunidad de escribirla juntos, día a día, mientras el pueblo vuelve a llenar la plaza y Casita aprende nuevos movimientos. La película termina allí porque cualquier explicación posterior sería menos poderosa que esa imagen. El futuro de los Madrigal no está garantizado por una profecía, una pared o una vela. Depende de que recuerden lo que ocurrió cuando dejaron de hablar. Cada vez que aparezca otra tensión, tendrán que elegir entre repetir el silencio o abrir una puerta. Esa elección será la continuación real del milagro. Encanto no dice que las familias deban ser perfectas para sobrevivir. Dice que pueden sobrevivir precisamente cuando aceptan su imperfección y permiten que el cuidado circule en ambas direcciones. La casa es hermosa porque está viva y está viva porque sus habitantes finalmente comprenden que ninguna persona debe sostenerla sola. Al salir de la película, la imagen que permanece no es solamente la de una vela encendida, es la de muchas manos levantando una casa, muchas voces recuperando nombres y una niña que descubre que su lugar nunca dependió de una puerta privada. El encanto perdura porque ahora pertenece a todos, y esa pertenencia no necesita explicarse con una nueva etiqueta. Se reconoce en la mesa, en la risa, en el trabajo compartido y en la posibilidad de descansar sin miedo. Casita vuelve a latir, pero esta vez nadie confunde sus latidos con una obligación.